Pasa a ustedes, queridos hermanos. Hoy quiero abordar el libro de Job y algunos temas que este tiene para cada uno de nosotros. Es muy actual porque habla sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre la desgracia y entre muchos otros temas desde la literatura sapiencial. Es muy importante porque nos da oportunidad a pensar desde otro punto de vista a Dios. Como una introducción primera quiero abordar desde dónde está escrito este libro, y es a partir del sufrimiento humano, de la desgracia y muy probablemente los estudiosos bíblicos afirman que es a partir del exilio en donde llega la desfortuna para el pueblo de Israel, donde muchas historias van a tomar relevancia teológica desde sus discursos, desde sus personajes, y van a detonar un nuevo discurso hacia Dios. El libro de Job, junto con el libro de Lamentaciones, algunos salmos, van a tener este peculiar punto de vista. Y en la literatura sapiencial se va a mostrar desde un género que es el lamento. El lamento, el dolor que hay como discurso, el por qué el abandono de Dios o las razones y la búsqueda del porqué del mal. El mal va a ser uno de los ejes temáticos de este libro, el sufrimiento del inocente, la soberanía de Dios, pero también del pecado, por supuesto. Y lo que el libro de Job se va a preguntar también es sobre el interés de la fe, que eso va a ser muy importante, ¿no? Y lo hace de una manera particular porque en teología le llamamos el lugar de la teología, es decir, desde donde se habla de Dios. Quizá nosotros escuchamos o hemos escuchado hablar del discurso de Dios a partir de un estado de confort, de un bienestar, de una salud. Pero ¿qué pasa cuando pensamos a Dios o cuando hay un discurso sobre Dios desde el otro lado, que es desde la desgracia, desde la enfermedad, desde la pobreza, desde eh, pues el desfortunio que es la vida, ¿no? Por eso es muy importante este discurso, porque este discurso nos va a ayudar a comprender todo el misterio de Dios, que resulta en una ironía porque el misterio de Dios es eso, es un misterio, es algo incomprensible. Pero la Biblia es un texto muy honesto y en ese sentido nos ayuda a incluir el misterio dentro de nuestra fe, lo cual resulta muy saludable, porque cuando nosotros pensamos en Dios, o muchas veces nosotros hablamos de Dios, lo hacemos desde un lugar, desde muchas seguridades, diría yo. Esta es la primera palabra que quiero decirles. Quiero reflexionar, es que nosotros hablamos de Dios como si nosotros conociéramos a Dios. Y sin embargo el libro de Job nos va a mostrar mediante el relato que Dios es incomprensible. No podemos encajonar a Dios. ¿Qué pasa cuando allá en el libro de los Proverbios se decía que si hacemos el bien nos va a dar bendiciones? ¿Qué pasa cuando nosotros enmarcamos a Dios en un funcionamiento lógico? Cuando le decimos, Dios funciona así, Dios debe hacer esto o Dios no puede hacer esto. Nosotros caricaturizamos a Dios. Hacemos de Dios, del gran creador, de ese misterio infinito, podemos
tenemos siempre la costumbre de hacer una caricatura de Dios, incluso de llevarlo al nivel de ídolo. ¿Por qué? Porque decimos cómo funciona, decimos qué es lo que piensa, decimos todo de Dios, pareciera que de Dios lo sabemos todo, y sin embargo el libro de Job nos enseña que Dios es un misterio, y es un misterio abierto, y eso no es bienvenido en comunidades ortodoxas que tratan de controlar la fe mediante temores. No hagas esto porque te sucede esto, no hagas esto, no hagas aquello, porque Dios es así, ¿no? Tenemos, diría yo, muchas seguridades respecto a Dios. Las mismas seguridades que tenían los amigos de Job. Piénsalo bien, piensa dónde has fallado, porque si fallas, porque si has fallado, el castigo viene como consecuencia. El libro de Job es muy interesante porque dice que Job no pecó. Y el no pecar y el desfortunio o la desgracia es un resultado en una teología ortodoxa de la retribución. La desgracia viene a ser la consecuencia de actos humanos, ¿no? Necesariamente. Sin embargo, el libro de Job nos va a enseñar que no necesariamente es así. Y habla también de un tema, ya lo decía yo, de la soberanía de Dios. Hay un adagio teológico que dice: dejemos que Dios sea Dios. Es decir, dejémonos sorprender por el misterio que es Dios. El lugar de la teología, ese es otro de los grandes temas, desde la desgracia, desde la enfermedad, desde el desfortunio, es el lugar donde se habla de Dios, ¿no? Porque la enfermedad nos lleva a hablar de Dios, ¿no? Porque hoy hablamos o escuchamos que todo el mundo habla de Dios. Bueno, porque hay enfermedad, porque la muerte está cerca en muchos de nosotros, o nos aproximamos a ese misterio que es la muerte, y cuando eso sucede, entonces nos acercamos a Dios. Ese va a ser el discurso de Eliú en el libro de Job, que aparece con un discurso que la enfermedad nos lleva directamente a Dios, y trata de decirnos algo que es muy difícil saber qué es. Pero el libro de Job va a estar en ese sentido, diciéndonos algunas cosas. También nos habla de un tema muy importante, que es la gratuidad de la fe. Es decir, de una fe, nos habla de una fe desinteresada. ¿Hay un seguir a Dios sin un interés? Es la gran pregunta también que vemos en el libro de Job, porque en el diálogo que tiene Satán con Dios, hay una pregunta, ¿no? Hay un planteamiento, ¿no?, de Satán, y es: ¿hay la posibilidad de que un hombre crea sin beneficios, sin bendición? ¿La fe puede contener eso? Y entonces ahí está este planteamiento muy interesante. El libro de Job va a elaborar este discurso, ¿no? Cuando nosotros nos prometen algo, o nos prometen cosas, y nos abstenemos de ciertos comportamientos, porque lo que nos interesa es llegar a la obtención del premio. Lo mismo funciona aquí en el libro de Job. Hay la posibilidad de una fe gratuita, o también nos llevaría a cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos como vivimos, en el sentido de abstenernos de la maldad y orientarnos hacia la justicia. La justicia, ¿qué vendría siendo? Está la propuesta, obviamente, y
es nos abstenemos para lograr algo, o en sí misma una vida recta, una vida de justicia, ya es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Hay estas posibilidades y estos diálogos nos permiten reflexionar en ese sentido. Por eso es tan importante hacerlo, porque nos van a permitir llegar a otro nivel de comprensión en nuestra fe, o nos van a cuestionar a nosotros en la manera en cómo practicamos nuestra fe. El personaje de Job, finalmente, como un vagabundo, como un enfermo, como un tipo con problemas existenciales, problemas económicos, problemas de salud, problemas que van más allá de que lo superan totalmente, y también hoy hay esos personajes en la vida cotidiana, ¿no? Esas preguntas también están en aquellos desafortunados, no solamente los enfermos, sino también los que vagan por las calles, esos desgraciados de esta vida, esos que no les favorecen todas las cosas por enfermedades o por simplemente por tener una condición como extranjeros o como totalmente desafortunados. También hay espacio para pensar cómo se piensa a Dios desde la periferia, desde desde el lugar más remoto, y cómo Dios también seguramente se hace presente en estas vidas, ¿no? Es un misterio, por supuesto, pero también es muy importante, como decíamos en la teología de la sabiduría, el que la revelación de Dios es una revelación que viene en conceptos o en el empaque muy humano, muy frágil. Y bueno, estos a grandes rasgos los temas que aborda el libro de Job, y obviamente no se pueden terminar estos temas porque cada uno son muy amplios. Sin embargo, les invito a leer este tema desde estos conceptos que aquí he comentado. A la pregunta que constantemente estamos escuchando en cuanto a por qué Dios hace esto, por qué no hace aquello, cuando hay la presencia del mal, la presencia de la enfermedad, la presencia de la muerte, es un misterio humano. Y es una pregunta que no tiene sentido, porque si bien es cierto que el ser humano ni siquiera puede comprender las cosas mínimas o las cosas que palpa, tampoco puede conocer a Dios en su máxima expresión. Por eso decía hace rato que caricaturizamos a Dios cuando nosotros lo ponemos en este tipo de conceptos. Hasta aquí esta nota introductoria al libro de Job. Espero que les guste y que sea de su agrado, y nos vemos la próxima semana.